La verdad, en esta historia había tanto que hacer: adquirir alma, humanidad, aprender a leer, a escribir, a ejercer oficios, a independizarse, a asumir la vida, a decidir por sí, a identificarse con las otras, organizarse y luchar larga y duramente por ser sujeto de derechos civiles, por ser ciudadana, por votar, por elegir. Aprender las ciencias, participar en la cultura, desarrollar habilidades, procedimientos. Entonces descubrir que el amor por los hijos, por los hombres, no bastaba, que no eran suficientes nuestras flamantes condiciones de ciudadanas, ni aún nuestra observancia política, que allí estaban las guerras y las dictaduras, la explotación, la miseria, los crímenes y la violencia. Habíamos aprendido a leer, pero estábamos invisibles en la historia. Habíamos aprendido a escribir y estábamos garabateando la torpe y trágica continuidad de la historia de nuestros hijos. Allí surgió la conciencia, allá la crítica. Las mujeres empezamos a decir no, a rechazar la condición de ser un mero puente biológico, algo más cultas, con derecho a hablar, pero no a ser escuchadas entre pasado y futuro. Entonces le pusimos un nuevo rostro a nuestra lucha, a esa lucha por ser humanamente copartícipes en la historia que comienza. Palabras impresionantes, poderosas de Julieta Kirkwood, estas particularmente escritas a propósito del 8 de marzo en la editorial de la revista Furia, publicada en 1982, una revista que, como otras, fueron desarrolladas durante la dictadura en clandestinidad y que tuvieron, en este caso, además, un perfil feminista importantísimo. Y este libro que tengo en mi mano, sobre los escritos de Julieta Kirkwood, preguntas que hicieron movimiento, rescata parte de su pensamiento desde distintos lugares y fue compilado por nuestras invitadas, las académicas e investigadoras, Luna Follegatti. Luna, ¿cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Antonella. Gracias por la invitación. Y también por Pierina Ferretti. Pierina, ¿cómo estás? Hola, Antonella, muy bien. También muchas gracias por la invitación. Bueno, la historia de este trabajo lo cuenta Cynthia Rimsky en la introducción, ¿cierto? Cuando muere, muy joven, Julieta Kirkwood, a los 46 años, muy, muy joven, de cáncer, ¿cierto? Su mamá le entrega a una amiga feminista, una amiga compañera de ella en La Morada, una amiga que además conocemos y queremos y admiramos mucho, y le mandamos un beso, una cantidad de cajas con los escritos desordenados, algunos en servilletas, algunos en papelitos, ¿cierto? Algunos en mimeógrafo, de Julieta Kirkwood. Esos van a ser guardados durante varias décadas y luego entregados al Archivo Nacional. Desde ahí vienen estos escritos y lo primero que les digo, mi pregunta, Luna, Pierina, es qué fuerte encontrarse con ese material, uno, y luego cómo se organiza ese material, que fue el gran desafío que ustedes tuvieron. Luna, si quieres contarnos. Bien, bueno, hay que primero hacer como un comentario general del libro, y el libro en realidad es un relato que está escrito un poco a dos voces, ¿no? Una voz que tiene que ver con los textos, que es la selección con la cual realizamos Pierina, que son en realidad textos que están compuestos en distintos libros ya publicados de Julieta Kirkwood, pero no todos ellos con el suficiente acceso, no todos muy conocidos. Por ejemplo, los textos que están en Feminarios están incluidos dentro de esta selección, y algunos trozos de Ser Política en Chile y Tejiendo Rebeldías. Entonces, la idea también es poder construir, no sé, una línea con respecto a ejes temáticos que están presentes en el libro, de cuestiones que en realidad para el acceso común de personas que se están incorporando a la lectura de Julieta Kirkwood quizás no tuviesen como inmediatamente, ¿no? Por ejemplo, los textos de Tejiendo Rebeldías o Feminarios. Y ese es un trabajo que corresponde justamente a la sección. Y por otro lado, están los textos y digamos la recopilación del material que tú mencionabas en las cajas, que correspondió a un trabajo, yo diría, de joyería, en el sentido de que justamente la editorial Banda Propia y tuvo el acceso a poder encontrarse con estas cajas en el Archivo Nacional, específicamente la sección de Mujeres y Género, donde por primera vez también vimos un poco cuáles son las texturas de aquellos relatos que nosotros habíamos visto publicados. Por texturas me refiero a las distintas materialidades, al manuscrito, a la prosa, a los documentos, a las anotaciones, y muy interesante también es ver, por ejemplo, cuáles son los énfasis que la misma Julieta Kirkwood hacía en sus anotaciones, ¿no? Qué cosas le llamaban la atención, cómo estructuraba las reuniones, cuáles eran un poco los recuerdos que
ella también iba urdiendo y que fueron recopilados en este material que finalmente tenemos a libre disposición en el Archivo Nacional. Entonces, en el fondo la idea de mostrar esos dos juegos es también articular una lectura donde podamos vivenciar, ¿no?, a la Julieta, que nosotras como feministas, quizás más jóvenes, nunca tuvimos acceso a conocer, a poder compartir con ella, pero con estos retazos de su memoria y su historia, también nos imaginamos un poco cómo se reconstruía, cómo silvanaba ese feminismo en los años 80. Y para mí ese entrecuento y esa textura que muy hermosamente realizó el diseño y la misma editorial Banda Propia, da cuenta de un relato sobre Julieta Kirburg que es a estas dos voces que yo comentaba. Exacto, y que es tan importante rescatar. Yo leía el libro y recordaba dos experiencias. Una, haber visto y haber conversado muchas veces con la directora de Mujeres por la Vida, que es este grupo de mujeres alucinantes que fueron de las primeras que empezaron a hacer acciones artísticas, performáticas, contra la dictadura en los espacios públicos, y también hace un par de años atrás haber estado en la Biblioteca Nacional con algunas de estas mujeres de La Morada, la Teresa Valdés, la Vicky Quevedo, que era Lorenzini y otras, en una marcha de 8 de marzo, ¿no? Y yo me acuerdo que le preguntaba a algunas de ellas, es como, ¿qué te pasa a ti hoy día cuando ves esta multitud de mujeres, estas millones de mujeres, estas generaciones potentísimas de mujeres, en las calles, luchando por nuestros derechos, activando el feminismo cuando a ustedes les tocó tan duro? Y eso es algo que también aparece en el libro, por lo que les quiero preguntar a Pierina, ¿no? Condicionamiento que tuvieron las militantes, especialmente las militantes socialistas, de tener que escoger, o luchamos contra la dictadura o luchamos por los derechos de las mujeres. Y esa fue una tensión, bueno, que todavía existe, ¿no? Hablemos un poquito de lo que está pasando por estos días. Pierina, ¿qué aparece aquí? ¿Cuáles son tus reflexiones frente a esa situación y frente a los materiales que dan cuenta de ello? Mira, la verdad que tocas un punto central, que lo conversamos harto con Luna y con el equipo editorial, ¿cierto? Que hay como nudos en la obra de Julieta Kirburg que es como si nos estuviera hablando a nosotras, digamos, a los problemas y a los dilemas que tenemos en la actualidad. Efectivamente, Julieta encarna esa doble condición de militante socialista y de militante feminista que no renuncia a ninguna de sus identidades y que tampoco oculta las tensiones que hay entre esas militancias, y escribe sobre eso y desarrolla las tensiones, como que no tapa el problema, sino que lo expone. Y en su escritura, en su práctica política, podemos ver, digamos, su intento no por conciliar pacíficamente, sino por vivir hasta el fondo las tensiones, pero también la necesariedad de un feminismo de izquierdas, o sea, no de cualquier feminismo, y de un socialismo que no puede desentenderse como se desentendió en su historia larga, ¿cierto?, de la emancipación de las mujeres, no por una cuestión simplemente moral, sino por una cuestión política. Ella veía, cuando analiza críticamente lo que fueron los años del gobierno de la Unidad Popular, que la desatención de las izquierdas hacia la cuestión de las mujeres debilitó el proyecto revolucionario. Entonces, Julieta, veamos que está escribiendo en un momento histórico de lucha contra la dictadura, donde el horizonte que se veía era la recuperación de la democracia. Por lo tanto, a lo que a ella y a su generación, porque son preguntas colectivas, ¿cierto? Julieta tuvo la gracia de condensarlas, de escribirlas, pero eran preguntas que estaban en el movimiento feminista, ¿cierto? Veían el horizonte democrático hacia adelante y dicen, ¿qué democracia vamos a construir? Una democracia, ¿cierto?, que mantenga a las mujeres en un margen, o una democracia que se construya a partir también de las demandas que pone el feminismo, porque las mujeres, que es una cuestión que descubren las feministas de los años 80, hemos vivido en una condición de autoritarismo mucho antes de la dictadura. Entonces, una democracia que se construya manteniendo esas clausuras antidemocráticas, donde cabe, ¿cierto?, la condición subordinada de la mujer, no es una verdadera democracia. Entonces, por cierto que nos está hablando ahora que estamos también en un momento de refundación, ¿cierto?, de una democracia nueva, y donde las preguntas que ella se hizo y que quedaron medias clausuradas de los 90 para adelante, se reabren, y esos debates se reabren, y el feminismo vuelve a tener en este debate contemporáneo un rol preponderante.
Bueno, además que Julieta Kirkwood tenía antecedentes, ¿no? Respecto a lo que había pasado en otros momentos de gran tensión política en donde las mujeres habían tenido un rol fundamental. Estoy pensando en la Revolución Francesa como primer referente, y ahí también recomiendo otro libro de la colección Perdita de la banda propia, que son unas genias totales, y esta colección me vuela la cabeza, con escritos de Olympe de Gauche. Y bueno, también Julieta Kirkwood nombra en algunos de sus escritos a Alexandra Kollontai, que también, ¿cierto?, tuvo esa misma mirada crítica respecto al rol de las mujeres en la revolución, en el caso de la revolución rusa. O sea, decir, ya, nos llaman a que vamos a las barricadas, nos llaman a que activemos, pero cuando llega el momento de administrar la revolución, nos mandan para la casa. Y uno quisiera decir, hemos superado tantas cosas, desde mayo de 2018, después las tesis, estamos en las calles, estamos hablando de esto en la radio, ¿no? Estamos teniendo estos libros maravillosos. Pero ahí quisiera preguntarle a la Luna respecto a este ejercicio de historia y contingencia al que nos invita este libro, ¿no? Porque efectivamente nos hace súper bien conocer y reconocer el trabajo de estas mujeres que vinieron antes de nosotros, pero como dice Pierina, nos están hablando de manera directa frente a nuestro presente. Sí, yo creo que acá hay un punto muy central lo que tú comentas, Antonella, porque es una forma de mirar y poder incorporarse en la historia feminista. Y en este sentido, el gesto que hace Julieta Kirkwood y lo que nosotros también hacemos hacia ella es algo muy interesante que ocurre, a mí me parece, en los momentos cuando está en vigencia o está, digamos, visible el movimiento feminista. Es decir, cuando las mujeres ocupamos las calles, cuando nos articulamos como movimiento, también nos interesa conocer cuál es nuestro pasado como movimiento, es decir, reconocer una historia, una memoria feminista, una genealogía feminista, donde podamos reconstruir y aprender de este trayecto cuáles fueron los desafíos, las dificultades, las problemáticas, las diferencias al interior del movimiento feminista. Y estas preguntas se las realiza Julieta Kirkwood mirando el movimiento de comienzos del siglo XX, por ejemplo, con el movimiento pro emancipación de las mujeres en Chile, con el MEMCH, y con el periodo que se llama el periodo sufragista, pero nosotros en la actualidad también lo hacemos con el proceso y el periodo de los 80, y nos encontramos con las feministas de los años 80 con preguntas que son muy similares también. Por eso también la necesidad de poder releer estas preguntas desde Julieta Kirkwood, y con la intención de justamente no ver que la historia es un pasado, sino es un pasado que está aconteciendo, es una historia que también se repite. Las reivindicaciones del movimiento feminista de comienzo del siglo, algunas son muy pertinentes, muy actuales, que tienen una necesidad de poder plantearse hoy en día, como por ejemplo lo que vimos esta semana con respecto al aborto, a los derechos sexuales y reproductivos, a la igualdad salarial, a los derechos de la mujer en el campo del trabajo. Son cuestiones que, lejos de estar superadas, siguen siendo una contingencia y una problemática contemporánea. Entonces ese es el punto, y esa es la necesidad de poder mirar esta perspectiva larga de una historia y una memoria feminista que sea relevada y que sea aprendida, o sea, tomada e incorporada por las feministas en la actualidad. Conversamos con las académicas e investigadoras Luna Follegatti y Pierina Ferretti a propósito del libro que les tocó compilar, Julieta Kirkwood, que tiene además Julieta Kirkwood, Preguntas que hicieron movimiento, así se llama, de la colección Perdita, que de banda propia, que está rescatando memorias, testimonios, escritos de grandes mujeres de nuestra historia. Acaba de salir el libro sobre la primera traducción al castellano de las memorias de Alice Guy, que es una joya, pero ya hablaremos de eso. Y preguntarte algo, Pierina, para cerrar, ¿no? Que por ahí Luna nombraba, y lo importante que es para nosotras, las feministas actuales, conocer nuestra historia y saber de dónde venimos, y poder aprender, ¿cierto? De las luchas, de los errores, de las victorias de nuestras antecesoras. Y ahí te pregunto a ti de manera súper personal, como feminista, como académica, como investigadora, pensando también en tus alumnos, ¿qué aprendiste tú de leer y estudiar a Julieta Kirkwood, y qué te parece que deberíamos, ¿cierto?, como tomar esa posta y compartirla? Uf, qué pregunta. Muchas cosas, pero yo creo que a mí lo que más me impresiona de la escritura de Julieta es su valentía para vivir como en el lugar de la pregunta, no de la certeza. Creo que como una amenaza que se cierne a veces sobre el feminismo contemporáneo es hablar muy desde la certeza, muy desde como, no sé si una nueva moral, pero como muy desde ya sabemos lo que pensamos, lo que hay que hacer, lo que está bien, lo que está mal, todo muy delimitado. Muy blanco y negro.
muy blanco y negro, muy dicotómico, y creo que Julieta tiene la gracia de estar siempre como promoviendo la duda, la pregunta, ponernos en el lugar del no saber, del buscar, digamos, no desde la certeza, sino desde la pregunta, reconociendo los nudos, reconociendo dónde están los problemas, reconociendo dónde están las tensiones, las contradicciones, las cuestiones donde nos cuesta, y en vez de esconderlo y darle para adelante, elaborar y elaborar y elaborar la contradicción, y creo que eso es una actitud, una enseñanza que nos viene súper bien en estos tiempos donde hay una cierta tendencia a mirarlo todo como de manera más dicotómica, más blanco y negro, cuando la realidad es súper compleja, y para poder intervenir políticamente necesitamos una mirada aguda y una capacidad como de reconocer las contradicciones, las tensiones y elaborarlas. Y que eso yo quería con eso. Es muy poderoso, es una tremenda reflexión aquella, pensando también en esta tendencia que hay al interior de cierto feminismo de andar con el feministrómetro en la mano, probando quién es más feminista, ¿no? Y una cosa que tú dices y que por lo menos para mí de manera personal es fundamental es entender el estado de situación. ¿Dónde está uno al interior de esto? ¿Qué le ha pasado? ¿Qué nos ha traído hasta acá? ¿Qué me pasa a mí con estos temas y por qué a la compañera le puede pasar otra cosa? Hay un ejercicio ahí que hacer que tiene que ver con reconocer la complejidad del momento y de nosotros mismos, ¿no? Una manera de hacerlo y aprender a leer esta belleza. Preguntas que hicieron movimiento, textos de Julieta Kirwood, prologado por Cynthia Rimsky y trabajado en la compilación por nuestras invitadas, las académicas investigadoras Luna Follegati y Pierina Ferretti. Muchas gracias a ambas por este tiempo con Radio Universidad de Chile. Muchas gracias, Antonella. Ay, me encantó, lo dijeron a dúo. Estamos muy conectadas. Me encanta, impresionante.